Bien, buenos días, señores estudiantes. Nuevamente vamos a empezar con la sesión que estamos recontra atrasados. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy la formulación, ¿no? Entonces, aquí se trata de la formulación de un proyecto. La introducción, ¿no? Las orientaciones que se ofrecen en este módulo deben permitir establecer el horizonte de evaluación del PI, realizar el estudio de demanda de los servicios que brinda la UP, plantear las alternativas. ¿Se nota la diapositiva, señores estudiantes? Ok. Plantear las alternativas técnicas a base de análisis técnico, localización y tecnología, considerando la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los probables impactos ambientales negativos de las intervenciones propuestas, ¿no? Entonces, hay que nosotros plantear una solución a un problema, siempre utilizando la tecnología, la forma como vamos a trabajar y también haciendo la gestión de riesgos de desastres y la mitigación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué riesgos puede haber de los probables impactos ambientales negativos de las intervenciones propuestas? Pero cuando hay un riesgo de desastre, quiere decir que, por ejemplo, si hay, imaginen que estaban ustedes queriendo construir una obra en un sitio donde, por ejemplo, de acá unos 10, 15 años ha sucedido un evento natural, ¿no? Entonces, todo ello nosotros tenemos que ver, ¿no? De que este riesgo no vaya a suceder en tiempo de retorno, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? ¿Qué otros riesgos? También la parte de impacto ambiental. Plantear la gestión del proyecto en las fases de la ejecución y funcionamiento. Establecer las metas físicas para cada alternativa técnica. Efectivamente, ¿no? Hay que establecer las metas técnicas, metas físicas para poder tener, ¿no? Las alternativas, porque vamos a tener dos alternativas. Estimar los costos totales e incrementos de cada una de las alternativas técnicas. Este es el esquema que vamos a utilizar para poder nosotros trabajar, ¿no? Entonces, vamos a ver la formulación. El objetivo de este módulo es dimensionar el servicio de función a una población demandante y plantear alternativas técnicas a fin de estimar los costos del proyecto. Definitivamente nosotros tenemos que ver de que una población va a ser una población demandante que nos va a pedir, por ejemplo, vías, nos va a pedir centros de salud, nos puede pedir centros educativos, nos pueden pedir estadios, ¿no? O de repente un coliseo, etcétera. Nos vamos a depender de qué es lo que está demandando la población. Luego tenemos definición de evaluación de evaluación. ¿Qué quiere decir? Fase de ejecución y fase de ejecución. Nosotros cuando hacemos la definición de evaluación de evaluación vamos a ver la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Es el paso número uno. Luego el paso número dos, análisis de mercado, y análisis de demanda de servicio con y sin proyecto. Definición de servicio de un UM, estimación de la población demandante potencial, estimación de la demanda efectiva, estimación de la población objetiva, proyección de la demanda de servicio con proyecto oferta optimizada, la brecha. Ese es el paso número dos. El paso número 3, análisis técnico. Vamos a ver el tamaño, la localización, la tecnología que vamos a utilizar, riesgos y desastres, impactos ambientales, ¿no? Primero vamos a ver identificación de factores condicionantes, análisis de opciones de tamaño y localización y tecnología. Luego vamos a analizar riesgos y desastres y los impactos ambientales. 5, determinación de alternativas técnicas factibles, ¿no? Tenemos que analizar qué técnicas tenemos. Diseño de preliminar de las alternativas factibles. Luego, metas físicas, determinación de unidades, dimensiones de los activos. Es el paso número 3. El paso número 4, gestión del proyecto, fase de ejecución, fase de funcionamiento. 1, organización responsable en la ejecución, plan de implementación, modalidad de ejecución, condiciones previas, ¿no? Entonces, eso es en lo que es fase de ejecución. Y fase de funcionamiento, entidad de cargo de OIM, instrumento para gestión de la UP, condiciones previas para la operación. Es gestión de riesgos, paso número 4.
Y el paso número 5, costos del proyecto, estimación del costo de inversión, estimación del costo de inversión de la fase de funcionamiento, estimación de costos de superación y mantenimiento, costos incrementales. Paso número 5. Entonces, esto es el esquema de módulo de formulación, ¿no? O sea, ahí es la forma que se va a hacer la formulación de nuestro perfil o nuestra ficha técnica. Hasta acá alguna consulta. Ahí dije todo claro. Listo, horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación, esto lo hemos hecho con ustedes, ¿no? Ok, horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación de NPI se refiere al periodo de tiempo que comprende la fase de ejecución y la fase de funcionamiento y sirve para determinar los flujos de costos y beneficios que serán sujeto de evaluación. Para la fase de ejecución se deberá considerar el tiempo previsto para la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes y la ejecución de las acciones, ejecución física, el cual incluye los tiempos que llevan los procesos de contrataciones, permisos, licencias, entre otros. Esta información se deriva del cronograma del plan de implementación del proyecto. Para la fase de funcionamiento se deberá considerar el tiempo esperado durante el cual la UP puede brindar servicios a la población beneficiaria conforme al nivel de servicios y o normas técnicas establecidas por el sector competente. Así pues, el horizonte de evaluación será igual al tiempo que dure las fases de ejecución y funcionamiento. Ve el gráfico 2.2. Horizonte de evaluación. Bien, nosotros vamos a hacer expediente técnico y documento equivalentes. Vamos a hacer ejecución física. Tenemos que calcular el costo del proyecto. Luego viene la fase de funcionamiento. Beneficios, costo de operación y mantenimiento. Horizonte de la evaluación. Ojo, cualquier proyecto que se tenga, se tiene que siempre tener costo de operación y mantenimiento. Caso contrario, ese proyecto jamás va a funcionar. Como comentario, siempre veo algunos memes, de repente no es el tema, donde dicen, no, antes los antiguos construían caminos y han durado eternamente, hasta que llegaron los ingenieros y empezaron a hacer los pavimentos y no duran absolutamente nada. Opiniones sobre ese meme, por favor, muchachos. Y que en realidad sí es cierto lo que dicen, pues, pero lo que pasa es que también ellos demandaban mucho gasto, digamos, ¿no? Porque sobredimensionaban algunos espesores de capas y cosas así, ¿no? En cambio, en la actualidad la ingeniería optimiza todos esos procesos para que podamos, digamos, de alguna manera estimar mejores los costos, ¿no? Y dar una vida útil, ¿no? A los pavimentos. Pero el problema es de que justamente no cumplen con la normativa, ¿no? Es por eso que los pavimentos no duran lo que deberían durar. Puede ser una opinión válida. ¿Alguien más? ¿Alguien más, señores estudiantes, una opinión de lo que he comentado? ¿Nadie? Yo les voy a dar una opinión, lo que yo pienso, personal, ojo. Primeramente, los caminos que hacían eran pues para caballos y para carretas. Las carretas no llevaban tonelajes altos y por eso esas vías muy pocas veces transitaban por ahí carretas o caballos y aguantaban, pues no le daban el uso. Hoy en día, señores estudiantes, las carreteras que se construyen, no es ojo por defender, ¿no? Sino que se construyen, lamentablemente pasan pues vehículos de alto tonelaje. Y cuando pasan vehículos de alto tonelaje, ahí dijo, por ejemplo, unos compañeros, a veces no cumplen las normas técnicas y por eso a veces falla algunos pavimentos. De acuerdo con eso. ¿Por qué no cumplen? Porque de repente la falta de experiencia, de repente la falta de materiales,
de repente la falta de maquinaria, no lo sé, pero a veces no lo cumple y a veces empieza a fallar. Y eso que hace que los carros de alto tonelaje pasan constantemente y eso hace de que de repente el terreno de fundación pueda fallar y se requiere que se haga sus respectivos operación y mantenimiento. Esa es la idea, señores. Si ustedes, por ejemplo, pueden comparar la vía Juliaca-Arequipa, está dañada. Y si comparamos la vía de Azángaro hasta Puerto Maldonado, casi no está dañado, excepto por la naturaleza que de repente hace derrumbes en las partes de las vías, cuando hay bastante precipitación pluvial. Y la pregunta es, ¿por qué está esa vía más o menos mantenida y por qué la vía Juliaca-Arequipa está dañada? ¿Quién me podría dar, alguien podría hacer una opinión sobre esto? Despierten, señores estudiantes, estamos hablando de cosas técnicas. ¿Nadie? Bien, porque en la ruta Juliaca-Arequipa la circulación es constante y por eso la vía está dañada por el uso que le dan, inclusive se podría hablar sobre cargado. Mientras en la vía interoceánica, que es de Azángaro hasta Puerto Maldonado, la vía no está tan dañada porque no hay flujo vehicular como se preveía. Porque yo recuerdo que esa transoceánica se tenía que traer soya de Brasil hasta Matarán, si no me equivoco, y llevarlo, la parte de Brasil, ¿no? Y nosotros, como Perú, de repente vender la quinoa y algunos productos a esos carros que transportaban su soya hacia ese sector, ¿no? Ese era el plan inicial. Hoy en día, señores, esa vía yo fui varias veces de paseo, casi no es tan transitado como la vía Juliaca-Arequipa. Si ustedes, por ejemplo, van a Juliaca-Arequipa, es constante el tránsito, ¿no? Entonces, mientras en la otra ruta es menos aforo vehicular, ¿no? Entonces, eso, señores, también hay que tenerlo presente. Entonces, es importante, señores, en cualquier obra, el costo, operación y mantenimiento. Así esté una obra de la mejor manera, siempre va a haber que tener que hacer su costo de operación y mantenimiento. En un centro educativo, por ejemplo, si ustedes han estudiado en un colegio particular, casi constantemente rompen los vidrios los estudiantes. Los servicios higiénicos siempre están hechos una desgracia. Las paredes están pintarrajeadas. Las puertas están dañadas. Pero mientras cuando uno estudia en un colegio particular, es diferente, porque no les dejan que hagan chacota, no les dejan que rompan los vidrios, etcétera, etcétera. Entonces, señores, también hay que ver ello, de que siempre tenemos que tener un costo de operación y mantenimiento en cualquier obra que se vaya a ejecutar. Punto aparte. Para la definición del horizonte de evaluación de la UF deberá tomar en cuenta los siguientes criterios. El periodo que toma la fase de ejecución proyecto, la vida útil de los activos principales, las obsolencias tecnológicas esperan los activos, la incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el servicio a proveer con la UP generada o modificada por el proyecto de inversión. De no contarse con un periodo de funcionamiento definido por el sector, se recomienda utilizar 10 años a los cuales se deberá añadir el periodo de ejecución para estimar el horizonte de evaluación. En caso de la UGE, proponga un periodo de funcionamiento distinto. Deberá ser justificada y validada por el sector competente. En el caso de un PI que cuente con más de una alternativa, se deberá definir el horizonte de evaluación para cada una de ellas. Cuando dichos periodos difieren, para efecto de su evaluación, se deberá emplear el indicador pertinente de las comparables.
Bien, cuadro 2.2, horizonte de evaluación de un proyecto de inversión. Establecer el horizonte de evaluación de un proyecto en el que se estiman sus costos y beneficios sociales constituye un factor importante para efecto de su evaluación por motivo de sectores pueden establecer los horizontes de evaluación teniendo en cuenta las duraciones de las fases de ejecución y funcionamiento. Tipología A, fase de ejecución 3 años, fase de ejecución 20 años, horizonte de evaluación 23 años. Tipología B, 2 años, fase de funcionamiento 10 años, horizonte de evaluación 12 años. Tipología C, fase de ejecución 1 año, fase de funcionamiento 10 años, horizonte de evaluación 11 años. A manera de ejemplo, en el gráfico 2.3 se muestra el horizonte de evaluación para la tipología del proyecto infraestructura de riego, donde se asume un periodo de 2 años para la fase de ejecución, que incluye la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes, la construcción del nuevo sistema de riego, el fortalecimiento y asistencias técnicas a la junta de usuarios y 10 años para la fase de funcionamiento, siendo 12 años el horizonte de evaluación. Entonces está claro, ¿no? Cuando se hace el riego, vamos a poner 10 años de vida útil, más 2 años de lo que es eh, la elaboración del expediente técnico y luego la ejecución, ¿no? 2 años comprendidos más los 10 años de vida útil, tenemos 12 años que van a ser 12 años del horizonte de evaluación. Ahí tenemos el ejemplo. Primero, 1, 2, 3 meses de elaboración del expediente técnico y casi 1 año y medio, no, 1 año y 8 meses, construcción del nuevo sistema de riego, también a la vez el fortalecimiento de la junta de usuarios, luego asistencia técnica de usuarios, ¿no? Entonces, esos son los 2 años. Y del 3 al 12, fase de funcionamiento del OMPLI, entrega de agua para riego de los beneficiarios, ¿no? Entonces, eso sería el horizonte de evaluación para un PI de una infraestructura de riego. ¿Alguna consulta, señores estudiantes? ¿Ni una consulta? Ok. Análisis del mercado del servicio. El análisis del mercado que comprende el estudio de la oferta y la demanda de los bienes y o servicios permite determinar la brecha del proyecto considerando la capacidad de producción optimizada estimada en el diagnóstico de la UP para la atención de la demanda de los bienes y los servicios durante su horizonte de evaluación. Para la estimación y proyección de la demanda se debe tomar como base la siguiente información. El área de influencia del proyecto, las variables que explican el comportamiento de la población demandante y la demanda derivadas del diagnóstico de la población afectada. En adelante, población demandante potencial. Por ejemplo, en un proyecto de acceso a servicios de telecomunicaciones en el ámbito rural, las variables que explican la demanda son los patrones de consumo referidos a los servicios de voz. De voz y datos, la cantidad de habitantes en cada localidad, el tipo de consumo de los demandantes institucionales, la disponibilidad del servicio de energía eléctrica, la disposición a pagar, entre otros. Análisis de demanda de servicio. Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población demandante en un tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad y calidad. Para estimar la demanda se debe conocer el bien o servicio que proporciona en la fase de funcionamiento y su unidad de medida. La población demandante potencial, los factores que explican la demanda o no demanda de los bienes o servicios. Los ratios de concentración o de intensidad de uso del servicio. La disposición a pagar en el caso del proyecto para implementar servicios para los que se solicitará algún mecanismo de pago, tarifa, tasa, peaje, entre otros. Los instrumentos de recopilación y métodos de cálculo pueden usarse son encuestas, métodos estadísticos como modelos de regresión econométrica, por ejemplo, costo de los servicios
alternativos, entre otros. Bien, acá nosotros estamos haciendo un análisis de la demanda, si es que se va a hacer algún cobro. Ya hemos visto ya que hay proyectos sociales y también proyectos económicos, ¿no? Cuando son proyectos sociales no se va a hacer realizar ningún cobro, pero cuando son proyectos económicos sí se hace un respectivo pago donde va a haber tarifas, por ejemplo, cuando hace irrigación, va a haber tarifas para el riego. Si vamos a hacer, o tasas, ¿no? Y si vamos a hacer una carretera, va a haber peajes, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer electrificación, definitivamente hay que haber tarifas, ¿no? Para pagos. Son proyectos económicos. Ya lo hemos analizado en las clases anteriores. Estimación de la demanda en la situación sin proyecto. En el gráfico 2.4 se presenta ruta que se deben seguir para estimar la demanda de la situación sin proyecto. Gráfico 2.4, pasos de determinación de la demanda en la situación sin proyecto. Paso 1, definición del bien o servicio de la unidad de medida. Definitivamente hay que ver qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto? Paso 2, estimación y proyección de la población objetiva. Definitivamente que hay que analizar la población que se tiene en la parte objetiva. Paso 3, estimación de la demanda. Vamos a analizar qué potencial de demanda tenemos y proyección de demanda del proyecto, ¿no? Para poder ver. En un caso, por ejemplo, vamos a analizar, en un caso es un centro educativo. En un centro educativo tenemos, imaginemos que es de primaria. En el primer año tenemos 5 estudiantes, en el segundo tenemos 4, en el tercero tenemos 7, en el cuarto tenemos 8, en el quinto 3, en el sexto tenemos 12. ¿Requiere una nueva infraestructura? Señores estudiantes, ¿están ahí? Señores estudiantes, ¿me escuchan? Sí, Sí, ingeniero, sí, lo ingeniero, escucho. estamos Ingeniero, lo escuchamos. Ya, Ingeniero, estoy sí haciendo te una escucho. consulta. Si hay un centro educativo que existe en un primer año, de estamos hablando de primaria, en un primer año existen 5 estudiantes, en el segundo existen 8, en el tercero 4, en el quinto 6 y en el sexto 12. Es un centro educativo A. Y un centro educativo B, en primaria también. Primer año existen 40, en el segundo año existen 30, en el cuarto 30, en el quinto 60, en el séptimo 70. ¿En cuál de las dos centros educativos, en la A o en la B, debo hacer una infraestructura? en la Ingeniero, B, ingeniero. La B, ingeniero. ¿Dónde? ingeniero, pero En la el B. Estado hace en los dos centros educativos hace. ¿Por qué? Por más que no tenga alumnos, porque es creo la ley, esa ley es para todos por igual. He No, visto que no, en a ver. centros que no tiene. Estamos hablando de estimación de demanda. Ah, Estimación y oh, proyecto de población objetivo. Si un centro educativo no tiene la cantidad de estudiantes, no puede ser que invertamos 1 millón o 2 millones o 3 millones. Es imposible, la ley no te permite, señor estudiante. Siempre tenemos que ver, por eso cuando ustedes vayan a ver un proyecto en un centro educativo, no hay tasa de estudiantes, no hay demanda, muy difícilmente que se pueda hacer una ejecución de un proyecto. Difícil, muchachos. Pero en un colegio donde ahí se necesita, ahí se prioriza. Ahora, en un municipio donde no hay alumnos y el alcalde necesita hacer la escuela, definitivamente que ahí sí va a tener que forzar, porque hay parámetros, muchachos. ¿O alguien me puede demostrar lo contrario, por favor? Bien, definición del bien y servicio de la unidad de medida. Los bienes y los servicios que los usuarios, beneficiarios directos demandan se brindará en la fase de funcionamiento. Se debe identificar y caracterizar los bienes o servicios cuya demanda se estimará y proyectará, así como la unidad de medida correspondiente. Por ejemplo, si un PI se va a ampliar y mejorar los servicios de agua potable a través de la ampliación de la estructura de captación y la construcción de un nuevo reservorio, el servicio que demanda a los beneficiarios es agua potable a ser previsto por la fase de funcionamiento y cuya unidad de medida expresa en metros cúbicos por unidad de tiempo. Asimismo, existen proyectos en los que se intervienen más de un servicio. En esos casos, corresponde a un análisis de demanda individual
de los mismos. Por ejemplo, si un proyecto se plantea ampliar los servicios de educación inicial y la educación secundaria, se estimará la demanda por cada servicio, nivel educativo, cuyas unidades de medida son alumnos año o matriculados año. ¿Se dan cuenta? Hay que analizar siempre la demanda. Si es que en la demanda nosotros no demostramos, muy difícilmente que nos puedan aprobar. Y peor todavía, si hacemos por gestión. Por gestión, los requisitos son más exquisitos. El Ministerio de Educación no va a invertir 4 o 5 millones para una cantidad mínima de 50 estudiantes en todos los grados. Es imposible, señores estudiantes. Claro, como les digo, si un municipio quiere de repente aportar, bueno, pues hará por una aula, 2 aulas, ¿no? Pero no creo que vaya a invertir más. Así de simple. Por eso dice bien claro, la demanda por cada servicio de nivel educativo, cuya unidad de medida son alumnos por año o matrículas por año. En base a ello, vamos a tener que analizar. Caso contrario, no va ese proyecto. Como les digo, estimación y presión de la población activa. A partir del diagnóstico del área de influencia y de la población que demanda el bien o servicio, se debe establecer lo siguiente. ¿Cuál es la población que demanda el bien o servicio? Esta población pueden ser personas, asociaciones, instituciones, productores, entre otros. ¿Cuántos son los demandantes? Para lo cual se debe tener presente los siguientes conceptos. A, población total, población del área de influencia definida previamente en el diagnóstico, población de referencia, proporción de la población total vinculada con el objetivo central del PI, población demandante potencial es el segmento de la población de referencia afectada por el problema central respecto al bien o servicio que se intervendrá con el PI por carecer de los mismos o escribirlos de forma inadecuada. De población demandante efectiva es el segmento de la población demandante potencial que busca activamente el bien o servicio para dar solución al problema central que padece. También se puede entender como la población que por determinación de la política sectorial debe acceder al servicio. En condiciones de atender en forma integral, considerando la política de focalización del sector que ejerce la rectoría de la provisión del bien o servicio vinculado al objetivo central del PI. Es importante considerar que existen bienes y o servicios públicos donde por su naturaleza o característica la búsqueda de los mismos no se explican por parte de la población, por lo que en algunos proyectos la población de referencia es igual a la población demandante potencial, que a su vez está igual a la población demandante efectiva e igual a población objetivo. Es el caso de los servicios de seguridad ciudadana local, donde se asume que existe una búsqueda implícita de servicio. Efectivamente, ¿no? Se tiene que analizar, si queremos hacer un proyecto, se tiene que analizar lo que es la población de todo ese sector para ver, ¿no? Cuántos estudiantes, si queremos hacer un centro educativo, cuántos estudiantes tenemos en edad estudiantil, ¿no? De 5 a 12 años, digo, de 11 años, de 11 años a 15 a 17 años, ¿no? Entonces hay que ver si hay potencial demandante. Caso contrario, muy difícilmente que vayamos a ejecutar un proyecto. ¿Por qué? Porque en todo el Perú se requiere bastante infraestructura educativa y hay centros educativos donde están completamente repletos los estudiantes. Entonces, tenemos que dar prioridad, y eso también hace el Ministerio de Educación, prioriza donde tiene bastante cantidad de estudiantes y las aulas ya están obsoletas. Y si ustedes se dan una vuelta por las diferentes municipios, los centros educativos casi tienen, la gran mayoría, bueno, no al 100% tienen ya aulas casi modernas, ¿no? Donde ya han intervenido los municipios. A modo de resumen, el gráfico 2.5 presenta diferentes tipos de población. Población objetiva, población efectiva, demandante efectiva, población sin problema, población demandante potencial, carencia que recibe el servicio de forma inadecuada, población de referencia vinculada al objetivo central del proyecto, población total, área de influencia. Entonces, esto es, muchachos. Hay que ver este tipo de población. Población objetiva, población demandante efectiva, población sin problemas, quiere decir que sus hijos están en un colegio particular y no tienen problemas. Más población de demandante potencial castigo que recibe el servicio de forma inadecuada. O sea, esa población tenemos que analizar que no hay centros educativos y no hay aulas. Población de referencia vinculada al objetivo central del proyecto. Y al final, población total de la área de influencia. Todo ello tenemos que analizar.
En la tabla 2.2 se presentan ejemplos de la población objetiva y la unidad de medida de la demanda de algunas tipologías de proyectos. Voy a hacer una sola, señores estudiantes, y ustedes la pueden analizar porque va a ser lo mismo, ¿no? De todo lo que se va a analizar. Determinación de la población. Vamos a agarrar uno. Servicio de educación básica regular primaria. Ese va a ser el servicio que queremos analizar. Población total es la población de la localidad de San Sebastián. O sea, vamos a tomar a toda la población de San Sebastián. Población de referencia. Población en edad escolar entre 6 y 11 años de la localidad de San Sebastián. En otras palabras, vamos a tener una población de referencia. Vamos a ver cuántos alumnos o cuántos niños están en esa población de 6 a 11 años en la localidad de San Sebastián. Población demandante potencial. Población en la edad escolar que no recibe los servicios educativos o lo recibe de forma inadecuada en la localidad de San Sebastián. O sea, tenemos que ver cuántos estudiantes no están yendo a los colegios por falta de aulas o porque están recibiendo una educación inadecuada porque en un aula están 50, 60 estudiantes. Entonces tenemos que analizar ello. Población demandante efectiva, población demandante potencial que solicita el servicio con condiciones de calidad. Definitivamente, que si hay un centro educativo, existen 50 estudiantes por salón, definitivamente que no tienen un servicio de calidad, porque la norma dice bien claro que tienen que ser máximo 30 estudiantes por aula. Entonces, ahí está sobrepasando los estudiantes. Población objetiva, porcentaje de población demandante efectiva que el PI atenderá con servicios de educación básica regular. Unidad de medida, número de alumnos matriculados al año. Entonces, señores estudiantes, eso es la determinación de la población. Y así sucesivamente está en todos los otros ejemplos que ustedes pueden analizarlo. Según la tipología del proyecto, se puede utilizar otros indicadores relacionados directamente con la población demandante. Por ejemplo, si se trata de estimar la población demandante en un PI que intervendrá una carretera, se sabe que estará construida por las personas que buscan trasladarse por los productores o los comerciantes que necesitan trasladar sus mercancías. Sin embargo, estos se trasladan en vehículos que dan servicio de transporte, por lo que la demanda se estima de manera indirecta a través del número de vehículos que transitan por la vía, índice medio diario. Sí, efectivamente también se puede ver, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, hay personas que quieren trasladarse y no tienen una carretera adecuada, ¿no? Entonces se ve bastante flujo vehicular, entonces tiene que ser también un proyecto. En varias tipologías de proyecto de la demanda se basa en proyección de la población demandante. En estos casos se debe determinar la tasa de crecimiento de la población. La área de influencia y proyectada en el horizonte de evaluación, la proyección de la población deberá respetar la tendencia que se estime de su evolución histórica, aun cuando sea decreciente. El recuadro 2.4 se desarrolla un ejemplo de proyección de la población demandante para el servicio de atención de salud básica. Por ejemplo, muchachos, la doble vía de Puno a Juliaca es un alivio porque a veces uno llega a Puno no menos de 40 minutos. ¿Por qué? Porque ya no hay ese tráfico. Antes, por ejemplo, era un tráfico donde estaban los carros y no se podían pasar, ¿no? Entonces, hoy en día se hace más rápido. Lo mismo debían proyectar la vía de Saguadero a Puno. Lo mismo debían proyectar la vía Puno-Cusco. Y lo mismo de Juliaca a Arequipa. ¿Para qué? Para que haya mayor fluidez y también a la vez no haya accidentes vehiculares, ¿no? Por ejemplo, en Puno, Juliaca siempre existían accidentes. Hoy en día se escucha muy poco de los accidentes, más que todo. Si hay un accidente es porque por la imprudencia de un conductor, ¿no? Que ha tenido de repente una falla mecánica o ha estado de repente entre copas, ¿no? Entonces, pero así choques de otro tipo casi ya no se tienen, ¿no? Pero sin embargo, la ruta Juliaca-Arequipa casi constantemente existen los accidentes, ¿no? Entonces, también debería de evaluarse de que esas vías deberían ser doble vía para que, uno, haya flujo vehicular y también se pueda llegar rápidamente y también ya no hayan los accidentes respectivos. Recuadro 2.4, estimación de la población relativa para el servicio de atención salud básico del puesto de salud Carmen. La población total para el año T es la correspondiente a total de la población de la localidad del Carmen. Para su estimación del año T se utilizará el método de crecimiento geométrico, para lo cual se requiere
disponer que de la data del último censo y la tasa de crecimiento intercensal. Es la fórmula que se deben aplicar, ¿no? Para población T, o sea, en otras palabras, para una población futura. Población de censo, que tenemos que analizar la población que ha sido censado. Más, no, abrimos paréntesis, 1, más tasa intercensal. Tenemos que tener la tasa intercensal, cerramos paréntesis, elevado al año T, menos el año de censo. Según INEI, la población de la localidad del Carmen en el año censal, o sea, en el año 2017, asciende a 2.478 habitantes. La tasa de crecimiento intercensal es 1.8%. De no encontrarse disponible para debe ser calculada. Dado que el año 2019 se estará elaborando el estudio de preinversión al primer dato que se necesita de la población actual, para lo cual se debe indicar la fórmula ya mostrada. Acá estamos analizando la población 2019. Saquen calculadoras, por favor. Va a ser igual a 2000. Hemos dicho que, ¿qué dice nuestra fórmula? Año, población, ¿no? Entonces estamos sacando población 2019, población de censo. Nos ha dicho que en el censo de 2017 había o existen 2.468 habitantes. Por, abrimos paréntesis, 1 más la tasa intercensal. Y nos dice que la tasa de crecimiento intercensal es 1.8. Entonces, 0.018, cerramos paréntesis, elevado a la 2019, porque estamos hablando de 2019, estamos haciendo la proyección, menos el 2017. ¿Cuántos salen, señores estudiantes? Calculen ese pequeño ejercicio. ¿Cuántos salen, señores estudiantes? Ok, ahora calcúlenme con la población 2023. Para el futuro, población 2023. ¿Cuánto sale? Ok, ¿el resto qué dice? Señores estudiantes, ¿qué dice el resto? Bien, parece que no quiere trabajar. Ok. Así se obtiene la información de la población de la localidad del Carmen para el año 2019, que asciende a 2.568 habitantes. Entonces hemos sacado la población futura, ¿no? Para el 2019. A continuación debe proyectarse la población del horizonte de evaluación antes referido y aplicar la misma tasa de crecimiento. Al utilizar la tasa de crecimiento intercensal, se asume que no habrá cambios importantes en la dinámica de crecimiento de la población. Sin embargo, si en el diagnóstico se ha identificado posibles cambios en la dinámica de crecimiento de la población como resultado de cambios en el uso y la ocupación del territorio, entre otros, que modifican las tendencias de crecimiento de la población, se deberán proyectar con los ajustes correspondientes. El gráfico 2.6 muestra un ejemplo de esquema de proyecto de la población total. En el 2017, 2020, 2024, 2034, ¿no? Horizonte de evaluación, fase de funcionamiento, fuente de elaboración propia. Bien, por el 2.3, proyección de la población total, proyecto de servicios de atención a salud básica. Número de personas en el año 2020, 1.614.
En el año 2021, 2.661. En el año 2022, 2.709. En el año 2023, ¿cuánto sacó, señor estudiante? Claro, entonces 2023 estamos bien, ¿no? Entonces 2024, 2026, 2025, 2026, 2027 hasta el 2031. Entonces, esa es la forma de que tenemos que sacar la evaluación futura para los diferentes años. Proceso de referencia para el puesto de salud, ¿no? El puesto de salud, el Carmen, es un establecimiento de primer nivel de atención que entrega a la población servicios de salud preventiva y recuperativa. Ojo, es un establecimiento de primer nivel. Las proyecciones de la población de referencia se realizarán mediante la siguiente fórmula. La PR, el servicio del año T, es igual a la población total del área de influencia del año T, multiplicado por el indicador de la relación entre la población de referencia y la población total. El indicador de relación debe ser definido por el sector correspondiente. Servicio analizado el año T, población total de área de influencia T, indicador de relación entre población, referencia y población total. De acuerdo al diagnóstico, la población que está vinculada al objetivo, el PI, la población de referencia asignada a la Dirección Regional de Salud, al puesto de salud del Carmen, es igual que la población total de la localidad. Por tanto, el indicador de relación entre población total y la población de referencia es 100% aplicada a la fórmula obteniendo lo siguiente. Servicio de salud recuperativa, población de referencia, consulta externa 2019 es 2.568%, igual va a ser 2.568. Servicio de salud preventiva, población de referencia, CRED, número de niños menores de 5 años, 2019, 239%, 239. Población de referencia, control prenatal, número de gestantes, 2019, 57%. Todo ello va a ser multiplicado por 100 según el proyecto, ¿no? Entonces, proyecciones de la población de referencia, proyectos de servicios, atención, salud básica. Acá nosotros podemos ver ya servicios de salud recuperativa, consulta externa. Entonces, en el año 2019, 2.568, en la consulta externa, 2.568. Estamos poniendo a toda la población. En el 2020, 2.614, 2.114, y así sucesivamente hasta el año 2031, que son 3.181, 3.180. En servicios de salud recuperativa y consultas externas. Todo al 100%. Servicio de salud preventiva. Acá ya se hace ya una pequeña encuesta. ¿Cuántos se han entrado? Claro, nosotros somos a dar esos datos. ¿Cuántos han entrado al servicio de salud preventiva? Eso nos tiene que brindar el centro de salud. Entonces, en servicio de salud preventiva, está diciendo que son 226 en el año 2019, en el 2020 302, y así hasta el 2031, que son 367. Servicios de salud preventiva. Menores de un año. Nos dice que menores de un año son 46. Como les digo, también estos datos del centro de salud. En el 2020, 46, en el 2031, 57. Un año, 47, 48, 2031, 59. 2 años, 48, 49, 60 en el 2031. 3 años en el 2019, 48 en el 2020, 49 y en el 2031, 60. En el cuarto año, de 4 años, 50 en el 2019, 2020, 51, en el 2031, 62. Control prenatal, o sea, gestantes, que no han de esto. Pues ahí en el 2019 tienes 57. En el 2020, 58. En el 2031, 60, ¿no? Entonces, se tiene esta proyección de población, referencia de servicios del Estado. Entonces, esto ya vamos a tener como una pequeña referencia, qué es lo que vamos a atender en este centro de salud. La población demandante potencial se estima mediante la siguiente fórmula. El PDT del año T es igual a la población de referencia del año T multiplicado por el porcentaje de la población con algún problema de salud. Bien, a ver, señores estudiantes, son las 6:24. Les planteo de que hasta este punto nos quedamos y por favor, el día de mañana igual, entramos a las 5:30 y hacemos también las clases. Y mañana también tenemos sus clases a la 1, a las 12:40 si no me equivoco. También avancemos, por favor, para poder igualarnos porque estamos atrasados. Por favor, opiniones. Yo, ingeniero, Delegado, por favor, entonces mañana también en la sala a esta hora y solamente 1 hora, ¿no? De 5:30 hasta las 6:30, para que también ustedes
de repente tienen que hacer algunas cosas, no quitarle, ¿no? Porque para mí sería quedarme hasta 8 de la mañana, pero de repente tienen que hacer algunas actividades que yo entiendo, ¿no? Más bien agradecerles por su tiempo y su comprensión, por favor, señores estudiantes. Entonces, acá nos quedamos en la página, bueno, la diapositiva número 12. El día de mañana continuamos a esta misma hora y como también tenemos clases al mediodía, bueno, a las 2:45, no hay problema, también continuamos con la clase. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Listo, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Eh,